acercando temas sociales a la comunidad. Hola, buenas noches con todos, bienvenidos a un Rompiendo Paradigmas muy especial. El día de hoy tengo un panel de lujo donde vamos a empezar un conversatorio sobre Maradona, el fútbol, dos temas que apasionan bastante a la sociedad ecuatoriana. Primero, antes de empezar a describir a nuestros ilustres invitados, quiero dar la bienvenida a mi co-host de esta noche, Alejandro Varas, que está aquí, ya ustedes lo conocen, saben quién es. Tenemos Rompiendo Paradigmas también solamente con Alejandro y hoy nos va a acompañar acá para animar un poco. Quizás por ahí se cuente uno o dos chistes, eso es lo que vamos a estar esperando. Para eso me trajeron. El nuevo muñeco de la ciudad. Así es, estuvo en un concurso de Twitter. El muñeco del milenio. El millennial muñeco de la ciudad. Caramba. ¿Qué está pasando con tus datos? Cuánta presión, amigos. Hablemos de fútbol y política, lo que nadie quiere. Lo que genera muchas pasiones. Lo que va a matar a alguien. Esperemos que no salgamos peleados de aquí. No creo. Ojalá que no. Ahora, con todos ustedes, primero dar la bienvenida por mi derecha, empezando a Miguel Villasís, quien es abogado y asesor legislativo de la Asamblea Nacional. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Bonnie, gracias por la invitación. Encantadísimo de estar. Y gracias, Alejandro, por referirme. Sí, Como siempre, cuando quieran. un gran amigo, siempre refiere a sus grandes amigos. No, y mis amigos también, José Alberto, José Carlos, José Quito. Marido. Entre panas. Sin celos, ¿no? Sin celos. Empezar también describiendo acá a José Alberto Molestina junto a José Carlos, que ya empezaré a describir brevemente. Tarreneros. Son famosos. Y probablemente dos de los periodistas con mayor proyección en el ámbito deportivo. Para mí es un gran honor tenerlos aquí con nosotros sentados. José Alberto, periodista de Gol TV, del Grupo Caravana, ahí lo pueden escuchar, nada personal. Y por mi lado izquierdo, nuestro querido José Carlos, periodista de DirecTV, también Grupo Caravana. Nuevamente, muchísimas gracias a los dos por estar aquí, por haber aceptado, por haber conectado esta idea. Y ojalá esta conversación sobre Maradona, el fútbol y todo lo que significa en Ecuador, estas pasiones, pueda ser muy productiva. Muchísimas gracias a los dos. Yo te diría que en el mundo, Maradona, fútbol, creo que son implicaciones que pueden servir para muchos otros personajes, que en este caso aplican para Maradona, pero te lo explico, tal vez sin la pasión, porque está claro que Maradona es más que muchos otros, pero el concepto podría aplicar a varios personajes en general. Que lo que ha unido Maradona no lo separa de la cerveza. Y que, bueno, la verdad es que yo creo que hay mucha gente que le puede caer mal Maradona, pero simplemente Maradona es un sinónimo del fútbol. O sea, cuando tú hablas de fútbol, probablemente si vas a la calle y le preguntas a 10 personas, oye, ¿qué jugadores se te vienen a la cabeza cuando te hablan de fútbol? Y mínimo en el top 5 va a estar Maradona. No importa que sea de Barcelona, en Melec, de Argentina, Inglaterra, cualquier lugar. Maradona es el fútbol y es parte de... Él es una de las personas que hizo que esta industria, el fútbol es una industria, sea lo que sea ahorita. Recientemente fue elegido dentro del 11 histórico de la FIFA, de hecho. Está ahí con Pelé. ¿Cómo no iba a estar? O sea, ¿cómo no iba a estar un tipo que estuvo en 2 finales del Mundial, que sin ser delantero era uno de los goleadores históricos de Argentina hasta que lo pasó Batistuta y Messi? O sea, es un tipo que rompió todos los paradigmas porque de las miles de entrevistas, la entrevista de Maradona a Maradona es buenísima, en la que él dice, y me pareció genial, Maradona tuvo que demostrar que era un proyecto buen jugador cuando tenía 12 años. Maradona tuvo que demostrar que era una realidad cuando debuta. Maradona tuvo que demostrar que estaba para un grande cuando llega a Boca. Maradona tuvo que demostrar que estaba para jugar en Europa y ser el mejor. Maradona tuvo que estar en Argentina y llevarlo a ser campeón del mundo. O sea, todas las metas deportivas que se puso Diego, las logró. ¿Qué significó para ti, José Carlos, Maradona en el fútbol? Y en lo personal también. Sí, y es interesante que hagas énfasis en la parte del fútbol, porque hay un Maradona fútbol que un poco lo vimos todos, unos más, otros menos, una cuestión de edad, tal vez en este lugar no muchos en su esplendor, otros un poquito antes y otros como yo en el final de su carrera. Yo tengo los primeros registros de Maradona en el extinto CD7, partidos que yo no sabía si eran en vivo o no, porque en ese rato a los 5 años, la verdad, 5 o 6 años, tú no tienes claro eso del en vivo, del grabado, del anterior. Tú solo miras. Tú miras y crees que eso está pasando en ese momento. Y yo tengo estos recuerdos de Maradona, el mechón. O sea, para mí Maradona inicialmente es el tipo del mechón rubio. O sea, eso es Maradona para mí.
pero me acuerdo de esta devoción que había, ¿no? Tú escuchas el relato, es como escuchar sobre Messi hoy, ¿no? Todas las transmisiones giran en torno a Messi, las transmisiones giran en torno a Cristiano, vamos a ver una transmisión en torno medio a Maradona. Tenía que decir Cristiano también. Por supuesto. Sí, De hecho, es en la época en la que lo comienzan a descubrir los resultados positivos de doping, ¿no? ¿Verdad? Antes en realidad ya había coqueteado con, a él lo descubren por cocaína en el 91. A ver, hay Correcto. de los miles de documentales de Maradona, se dice que ya Maradona, desde que estaba en el Mundial de Italia 90, que era protegido por la mafia. Por la camorra. Por la Camorra, correcto, en la parte sur de Italia. Entonces, al momento de que pasa lo que tiene que pasar, de que Maradona dice hijo en el pleno himno y todas las cosas, fue como que un divorcio con la Camorra. Y que hasta en el mismo Italia dijeron, bueno, listo, ya no lo vamos a proteger más, ya no vamos a... 91 es su primer doping, después se recupera. Oficial. Correcto, el oficial. El 94 Mundial de Estados Unidos, se recupera, se prepara, da el doping en Estados Unidos por una sustancia distinta, no drogas recreativas. Y bueno, después nunca más en realidad, independientemente de si uno cree que pasó o no pasó. Pero de repente yo tengo recuerdo el Maradona me echó en boca. Y uno crece con el mito. O sea, para mí Maradona era lo más grande que podía haber en muchos momentos, porque parte de empezar a conocer o a vivir el fútbol era con Maradona. El Mundial 98 era Argentina, que hizo una buena copa y había las estelas de Maradona en general, porque ese Mundial sí lo tengo muy claro, verlo en vivo. Entonces, es una manera de ver los primeros proyectos de fútbol, lo que es el fútbol para mí, están relacionados con Maradona, porque tengo en la cabeza este tipo del mechón siendo la estrella de las transmisiones, aún cuando él ya no era estrella. Por lo tanto, como para tirar una pastilla en adelante y seguir con el resto, a mí me molestaba mucho lo que se había convertido. Aquí ya el Maradona no jugador sino personaje, porque significó tanto en su momento para mí como para muchos, y yo estaba molesto, como si me conociera a mí, yo estaba molesto por todo eso en lo que él terminó siendo, porque yo quería que sea el Maradona de siempre, el futbolista, el jugador, y bueno, ya al final no era el Maradona jugador, era un Maradona con muchas más facetas y aristas de su vida. Claro que es muy difícil un poco separar el jugador de la persona, o por lo menos eso es lo que se debería, pero muchos glorifican a la persona. Pero es que eso es culpa de Maradona. Sí, correcto. Pero Maradona jamás, o sea, dentro de su carrera, porque desde el día que él empieza a enfrentarse a Gatti cuando era un jugador de Argentinos Juniors y le marca el golazo de tiro libre, y que le dijeron, no, ese gordito no pasa nada, es un gordito más, diciéndole el loco Gatti. O sea, ya desde esos días Maradona dejaba entender. Bueno, aparte hay que marcar todo el contexto de Maradona, y un poquito justo hoy, 15 de diciembre, que estamos grabando esto para que la gente lo vea después en internet, lo hablábamos un poquito en la radio con José en Nada Personal. O sea, de Maradona, si ustedes se meten en internet, ven recortes, ven artículos, de Maradona se habla del tipo desde que tiene 10 años. Claro. O sea, fue un tipo que dejó de ser anónimo a los 10 años, porque se hablaba demasiado de él. Y él entendió que no solo por su capacidad futbolística iba a hacer algo, sino que por lo que hablara, por lo que declarara. O sea, Maradona, antes de irse a Argentina, ya era un boom mediático, no solo por lo que jugaba, sino por todo lo que hacía. Entonces, cuando fue un tipo que se dio cuenta de que él podía hablar de las dos formas, podía hablar en el micrófono y podía hablar en la cancha, y fue el mejor probablemente en las dos. Y eso es algo que es bastante interesante, o sea, más allá de hablar de, por ejemplo, uno de los recuerdos más grandes cuando él murió, que fue el de La pelota no se mancha, que todo el mundo habla y llora y cuenta. O sea, es un tipo que tiene, voy a decirlo muy crudamente, una labia. Total. O sea, ¿quién de los ¿Quién hombres que están aquí? ¿Quién se le ocurre eso en ese momento? Claro, ¿no? ¿quién no quiere tener Todo la labia de Maradona? O sea, un tipo que tenía una forma de hablar que... Correcto, y es un tipo que definitivamente también representó una generación que necesitaba representatividad, porque justamente él venía de un barrio difícil, él venía de una situación en la que nadie iba a pagar un centavo por él hasta que veían lo que él podía hacer en una cancha, si sea de tierra con una piedra, pateándola hasta la línea de gol. Entonces el asunto es ese, ¿no? Cómo él pudo haber capitalizado también su talento como jugador, pero su discurso mediático y la llegada que tenía la gente al final del día, en mi opinión por lo menos, se degeneró en esto y que se dejó invertir por cualquiera con dinero. Y el tipo simplemente perdió el norte y dijo, bueno, es que soy yo y tengo talento, inclusive hasta sus últimos días en los que su declaración más recordada es la que voy a citar a continuación. Entonces, ¿cómo puedes esperar a que alguien con una declaración tan profunda también siga siendo ejemplo? Pero es que ahí, bueno, es un tema muy chévere para conversar.
¿quién quiere ser ejemplo de él? Y esto no significa que cualquier jugador o etcétera, de lo que sea, no pueda ser juzgado y analizado, más que jugado, analizado en torno a eso, pero la verdad es que nadie elige ser ejemplo. Correcto. Eso quería llegar el tema de, para mí Maradona, más allá del futbolista y la persona, o sea, si hacemos un paralelismo con los estados, por ejemplo, los países monárquicos que tienen un rey, Argentina no es una república, pero Maradona ejercía en este país, en Argentina, una labor como de rey. Él era un poder fáctico allá. Él era el que le subía y le bajaba el pulgar a la gente. O sea, por el hecho que estuvo en la iglesia ya era... Para la política el tipo era determinante. Él decía, no, a mí me gusta esto y la gente lo seguía. Y tenía esta fuerza que en otros países pues no tienen personas que supuestamente vienen de la realeza. O sea, el tipo era el contrapeso del gobierno en opiniones, en todo, y tenía esa legitimidad entre la gente. Tanto así que, a pesar de sus errores, todo el mundo lo seguía y lo sigue y lo seguirá por eternidad. Lo que pasa es que a día de hoy ya falleció, dejó de ser un personaje público de esa forma hace un montón de tiempo. Pero Maradona, yo lo calificaría así, se transformó en un guerrero social. Totalmente. Era un guerrero social, era el tipo que siempre representaba al que no tenía todas las oportunidades, al que se lo trataba mal, al que no tenía todo lo que muchos han tenido. Entonces, para rematar, Argentina creo que no es ninguna mala palabra decir, Argentina siempre ha sido más izquierdista que otra cosa. Entonces, en el medio de una sociedad que ya era un poco más de pelearla, de necesitar justamente pelear porque todos tengan las mismas oportunidades, Maradona fue justamente ese símbolo que esa gente necesitaba, y ahí fue que terminó rompiendo todas las barreras, porque fue un guerrero social. O sea, a día de hoy... Y podríamos decir inclusive que gracias a su ejemplo muchos jugadores salieron de donde salieron y se convirtieron en grandes referentes. Eso siempre pasó. Lo que pasa es que yo creo que lo que se hizo, por ejemplo, voy a mezclar épocas, porque un poquito fue más o menos así desde los días. A Jordan se le exigía hablar de política, porque Jordan era tal nivel de símbolo, y esto para los que vieron The Last Dance lo tienen clarísimo, creo que fue el quinto o sexto episodio de Locos. En uno de los episodios, Jordan habla de cómo a él le exigían que hable de política y él no quería, porque él no quería verse enfrascado y manchado, porque te manchas cuando hablas de política, en eso. En cambio, Maradona fue todo lo contrario, porque si tú te pones a revisar desde el Maradona antes de irse de Argentina, irse a España, estar en el Barça, él ya hablaba de política, ella hablaba de la sociedad. Entonces, fue un tipo que donde él estaba, donde él estuvo y lo que lo rodeaba, siempre lo empujaron a hacer algo que rompa el fútbol. Igual Maradona, a ver, yo creo que si Maradona es inglés, alemán, hasta brasileño, porque con Pelé no hay esa devoción, y mira que son palabras, por lo menos lo que yo creo. No levanta tantas pasiones. Y Pelé levanta. O sea, si Pelé se muere, no va a más que lo que se Pelé tiene una admiración detrás de, o sea, es el rey, ¿entiendes? Pero es distinto. Es que es eso. Es que es una admiración, un respeto, no es una pasión, al igual que Maradona. Y no es que necesita pasar por Pelé, si quieres es una cuestión de edad, o sea, mucha gente que creció con Pelé hoy ya no lo acompaña. Aparte de la época, la época de la tecnología no ayudó a Pelé. Entonces, lo que quiero marcar es, si Maradona pertenecía a alguna de estas otras sociedades, es probable que el mito no se haya construido como se construyó, porque Maradona no es importante por lo que hizo en la cancha solamente, más allá de que es uno de los mejores o el mejor, en el orden que tú quieras. Lo que a Maradona lo vuelve esto, que nos obliga a conversar un rato con él, es todo lo que hizo fuera. Y todo lo que hizo fuera está relacionado con un contexto social en donde Argentina necesitaba encontrar algo después de la dictadura, después de la guerra, después de años de crisis. No lo encontraban los políticos, probablemente. No, porque lo estaban matando. Pero lo encontraban en él. Sí, claro, y por eso el fútbol se termina politizando un poco, no solo por él, sino en general. En un país donde el fútbol es además muy tan importante, porque a lo mejor hay otras personas menos trascendentes. Entonces, Argentina necesitaba algo y cayó este. No sé si otro lo hubiese manejado igual, pero estoy convencido que Maradona es también lo que es, y su mito se construyó por el país donde nació y por las necesidades de ese país. País ordenado no habría tenido a esta deidad, sino al mejor futbolista de todos. Porque Maradona no era el mejor futbolista, Maradona es Dios, era Dios para los argentinos. Y tal vez nuestra mirada es un poco, si quieres, más objetiva dentro de los no objetivos, por la pasión que nos generaba. Porque es difícil encontrarte, que sí existen, pero en líneas generales es difícil encontrarte un argentino que hable mal o que no anteponga definitivamente todo lo que Maradona les dio.
a nosotros Bueno, no. de esa generación. No en general, No. En la actualidad, no. Ahorita hay gente de la nueva generación. Sí, bueno, a ver, son los vloggers sí, y las otras pero- cosas. pero- Debe ser otra Está bien, realidad. pero vamos por números, son 100 cuánto, 15. O sea, 15, si tú vas a una elección presidencial, 1585, no sé, te sacaron de madre. A eso quiero llegar. Entonces, Maradona, repito, desde afuera, tal vez nuestra mirada es relativamente un poco más objetiva, porque es imposible que este país que necesitaba un superhéroe, que lo consiguió y lo representó de esa manera, pueda entregarle o puedan ellos entregar esta segunda parte de. Es que mira, con Maradona además se supo mezclar también la sal y la pimienta. Porque, ¿qué había pasado en la historia? Problema de las Malvinas, Inglaterra, Argentina, se da en el Mundial de México, listo, vamos a jugar el partido. Cayó en el mejor momento, Claro, no pudo ser mejor el espacio, el porque- caldo de cultivo para tener un líder. Porque mira, además cuando yo les contaba, o sea, Claro, y fue la revancha a la guerra. sí, correcto, y en el medio de toda esta vaina, viene este tipo, hace lo que hace, y en un mismo partido fue Dios y fue el diablo. O sea, en el mismo partido fue Dios y el diablo. O sea, quizás tiene las dos jugadas más memorables de la historia de los Correcto, o mundiales sea, a ver, en un solo partido. si tú vas y tú dices, oye, Copa del Mundo directamente te dicen Brasil, te hablan de Pelé, el más ganador con selección, te hablan del gol de Ronaldo con los festejos y el horrible peinado que todos nos quisimos hacer cuando éramos pelados, y viene Diego y es el mejor gol de la historia, el gol más tramposo de la historia de los mundiales, y, o sea, y aparte lo hacen en ese contexto. Pero Maradona fue además, como dicen muchos los argentinos, o sea, definitivamente fue tocado con una varita. Porque además las circunstancias a él lo pusieron al frente de... Nosotros siempre de una decimos, nación. no solo una nación, sino que lo pusieron al frente de los correctos focos. O sea, era como que, listo, a ver, en este lugar que todo el mundo te va a ver, hazlo. Y lo hizo todo. Y ojo que no hemos hablado de la otra parte, ¿no? Que es Napoli, porque el tipo logró, yo no meto un mérito ni el talento que tenía, pero logró levantar una ciudad que también necesitaba eso, porque Argentina, si quieres causarlo a nivel sudamericano, a nivel europeo o Italia, es Napoli. Argentina no era el norte rico, Argentina no era Estados Unidos, Argentina no era, si quieres, no sé, cualquier otro país en ese momento productivo y o estable, que sí que lo es hoy, acababa de haber una dictadura, ¿no? Entonces en Italia tenías el famoso norte de Milán, de Juventus, que había como la capital, Roma, y Nápoles es, no sé, la parte más vilipendiada en ese momento, ¿no? Entonces no existía, era la zona más pobre, la camorra, la mafia, lo peligroso. Entonces de repente viene este superhéroe a decir, estamos nosotros. Y yo existo en el mundo yo no existo por ti. O sea, tú construiste y levantaste a un pueblo después de una guerra, etcétera, etcétera. Argentina fue una dictadura. Y además levantaste y pusiste en el mapa una ciudad que no existía, en un país complicado, porque en Italia también tiene mucho divisionismo y regionalismo a partir norte-sur. Entonces, el talento de Maradona, que también estuvo relacionado con ir a los sitios especiales que le permitan, después de sus méritos futbolísticos, en las piernas, en lo deportivo, trascender, porque yo lo vuelvo a repetir, Maradona es Maradona no por lo que hizo en la cancha. Mañana viene Sepp Michael, delantero inglés de Londres, hace lo mismo y será un extraordinario jugador, pero no llegará al nivel de Maradona. Por eso Messi nunca será Maradona. Y nadie, creo yo, será, a menos que logres encontrar circunstancias que arropen a tu talento y después logres lo que logres. Ni Messi ganando un mundial se le gusta Maradona. No, es que lo que pasa es que no tienes una guerra, no tienes las Malvinas en las que te No vas tienes a la mano de pegar Dios, como- no tienes como el el conflicto, flick, no tienes la dictadura, sí, no tienes la el- postura, no tienes la a Blin, no tienes la Platini. única forma en que Messi se hubiese transformado en algo similar, no igual, similar a Maradona, es que si ganaba la Copa del Mundo en En Maracaná. Brasil, correcto. Porque si le ganaban en Maracaná iba a existir tal nivel de leyenda de, claro, este tipo que le ganó a nuestro máximo rival, hizo lo que tenía que hacer, demostró que Brasil, decime qué se siente, pero toma la caña. Pero no pasó, porque además, en el programa de la mañana en el libro hay una introhistoria de Arde de la Ciudad. La introhistoria de Arde de la Ciudad es de los secuestros, de la dictadura, de los problemas, de los niños desaparecidos, de las madres llorando en el parque que está frente de la Plaza de Mayo. Entonces, toda esa historia de Arde de la Ciudad, que la gente solo se acuerda de tu equipo volvió a ganar,
cuenta toda la historia de la que esa canción es la historia del Mundial del 78. Y por ejemplo, Messi cuando llega a la selección, agarra una selección que ya tenía una leyenda escrita. Y esa leyenda ya la escribió Maradona. O sea, cuando el tipo que escribió la leyenda ya va a quedarse ahí para siempre. Claro, yo quisiera aportar dos cosas. Por ejemplo, yo he estado leyendo muchos comentarios en internet que dicen que el día que Messi se muera probablemente van a honrar su muerte con el Maradona, porque va a ser histórico, todo el tiempo lo van a hacer. Y por otro lado también hay un autor al que siempre cito, que justamente se llama Malcolm Gladwell, que él habla justamente en uno de sus libros que se llama The Tipping Point, en el cual él dice, nadie nace prodigio, todos somos el producto de nuestras circunstancias. Y tal como ustedes lo están mencionando, justamente están demostrando que justamente un Diego Armando Maradona nace gracias. Digamos que él nació en un lugar pobre, sin recursos, sin oportunidades ni nada, pero nació con talento que lo supo desarrollar porque lo único que él tenía era jugar fútbol. Y como en Argentina el fútbol es religión, el tipo decidió profesar la palabra de la pelota y dedicarse a eso hasta de desarrollar su talento, pero las circunstancias sociopolíticas lo convirtieron en ese punto de inflexión en el que perdieron la guerra contra las Malvinas, que si ven The Crown se dan cuenta que ni siquiera las mencionan así, son de Falklands. Eso quiere decir que las Malvinas no existen para nadie más que los argentinos. Y eso demuestra que él se convirtió en una revancha cultural en esa final en México en la que él fue Dios y fue el diablo, y eso fue lo único que hizo que una cultura completa se gire en torno a él. Pero yo déjame poner un ejemplo nuestro para que se entienda. Nosotros, algunos de los que estamos aquí, vivimos o nos acordamos del conflicto con Perú. Al ser hermano, ¿tienen memoria de la guerra con Perú, por favor? Yo sí. ¿Cuándo nacieron? Bueno, ¿Lo vieron en la escuela? No todos. Bueno, Alguien en las láminas. O sea, claro, pero algunos. Por lo menos probaron el helado tricolor. O sea, yo me acuerdo que era en la escuela y que el lunes se habla de Ticuinza. Yo me iba a rockear paniqueado. No como lo que yo fue, me iba a paniqueado. sino No veía las cadenas de Sixto. yo no vi las cadenas de Sixto, Abuelito Sixto, pero te quiero. recuerdo el Salías conflicto a la calle, de Tenía Ticuinza. 8 años. Yo tenía 4 con Sixto, pero bueno, ya en el 98 recuerdo a Maguad firmando esa vaina. ¿Me entiendes? O sea, yo sí Vergüenza. sí, y Tiwins y todo lo demás, o sea, Yo recuerdo a Abdalá comiendo cuy con Fujimori. fuimos, por ejemplo. ¿A dónde quiero llegar? ¿Ustedes se imaginan qué hubiese pasado si después de ganar o perder, como que quieres ver la guerra del 96 en Cenepa, Ecuador habría clasificado al Mundial ganando la Perú el partido definitivo en Lima para ir a... No, no sé. ¿Ustedes saben lo que pasaba? Estaríamos grabando esto en Lima. No, pero no, si perdíamos. Y Guayaquil en Perú. Correcto. No, íbamos a conquistar Lima. Tenemos comiendo ceviche con camote. Ajá. Pero asumiendo que no nos hayan terminado como país, lo que quiero marcar es, después de haber perdido la guerra y haber sufrido las bajas que sufrimos en este juego, que venga el equipo ecuatoriano con Aguinaga a la cabeza y que lo haya eliminado a Perú en el partido definitivo del Mundial y que por primera vez en la historia hayamos ido nosotros al Mundial, eso es una leyenda. De hecho hay un partido en Lima, en el 90, de un 1-1, ¿no? En donde en pleno conflicto del Mundial, en la eliminatoria, matamos 1-1 con un penal a Aguinaga, y tú ves los comentarios de los periodistas peruanos que no transmitieron, por ejemplo, yo vi, y es guerra, es la tensión, etcétera, etcétera. Entonces, no es algo que a nosotros no nos pudo pasar. Lo que pasa es que llévalo al escenario de una Copa del Mundo. No, es que yo creo que para valorar a Maradona tenemos también nosotros que ponernos en el lugar de ellos. Nosotros somos ecuatorianos y no hemos llegado al Mundial a la final como llegaron ellos. Pero hay que ponerse en el lugar. Si Ecuador llega a la final del Mundial y tenemos a Aguinaga, que es el que lleva el equipo a cuestas, no lo veneraríamos igual. O sea, no tendríamos ese tipo de admiración como alguien ha logrado eso. Sí, pero todavía todos vemos los videos del 2006 en el Mundial de Alemania, cuando le ganamos a Costa Rica. O el 2002, el si se puede, y nos genera, entonces imagínate eso. Y lo repetimos, y es algo poco, pues, comparado con lo que Yo Argentina creo ya- que con los pelados que ahora están creciendo, No, y- va a pasar ahorita con el Mundial Sub-20, quedando en la semifinal del Mundial. O sea, yo creo que para los pelados que va a pasar en 5 o 10 años, es decir, no, pues yo estaba en el colegio y era una locura. Le ¿no? vamos a valorar el hecho de que pelados. pasó. O sea, Y mira estas personas que uno se acuerda, imagínate que lo llegara a hacer la selección nacional. O sea, es lo mismo que hizo Maradona con el Y Mundial. eso, Y o sea, no es extraño. con de una que- diferencia, tenías en la mente, Claro, sumándole todo lo que tú has pero dicho. te digo, tenías en la mente a un país devastado, porque la verdad es que Inglaterra cuando se puso serio los aniquiló. Entonces tú sabías que perdiste la guerra, sabías que te habían matado, había gente que no volvió y habían los que volvieron heridos, entonces era una afrenta. Y yo quiero matizar, porque entonces, para que vean cómo Maradona dijo en su momento que haberle hecho ese gol a los ingleses era como haberle sacado la billetera del bolsillo.
Vichy Boni, en una entrevista que tuvimos hace poco tiempo con él, dijo que a él no le gustaba que el pueblo argentino vea ese partido como la revancha a la guerra. Pero con este tema lo quiero marcar, que más allá de lo que a él no le había gustado, él sentía lo que había detrás de él. Entonces, Maradona no ganó un mundial, y tuvo la revancha de la guerra. Correcto. Sí, y ganó las dos. Entonces, a partir de ahí se construye este personaje que luego hizo lo que le dio la gana y nunca fue señalado, criticado, solamente analizado. Es que ese... Y para terminar aquí con Alejandro, yo creo que esa es la segunda parte de él que nos puede trasladar a este conversatorio, ¿no? El personaje que después de tantos años fue muy poco criticado y en cambio siempre se analizó. Claro, Que no es lo mismo. Yo te analizo algo, sí, pero no te critico. Y eso puede ser una comparación quizás que suena absurda, pero eso también pasa mucho en el mundo del hip hop, por ejemplo, porque tienen el mismo origen que un Diego Armando Maradona. Claro. Un talento Moreno oscuro. Claro, un talento innato de un barrio pobre que nadie da un centavo por el talento hasta que comienza a emerger y comienza a tener éxito y se llena de un personal de gente que simplemente le aplaude cualquier cosa que haga y nunca aparece alguien que le dice, oye, este es el norte que quieres en tu vida. Y ahí es donde comienzan a no decirle que no a ninguna oportunidad que venga con fama, fortuna y mujeres. Porque recordemos también las cosas terribles que también dicen de lo que hizo Maradona en su desarrollo como futbolista y como celebridad. Mira, es que hay un tema que a mí siempre me va a fastidiar porque la gente es como que por momentos dice, no, es que el fútbol no es tan importante, pero realmente esta frase hecha no es que el fútbol refleja la sociedad. Es que es una realidad. ¿Por cuántas cosas ustedes se unen realmente con sus amigos? Hacen tiempo, si no es para ver a la selección o es para ver a su equipo. O sea, realmente por cuánta gente, o sea, hacen un evento y decir, ahorita que estamos bien con la selección y hermoso lo que hemos vivido en estas 4 fechas, pero que la gente realmente es como que, listo, nos está uniendo algo realmente mientras que el Pito está haciendo una historia. Eso pasó mucho en Argentina, y eso que era otra época, o sea, en un país destrozado, Maradona los unió. Exacto. Maradona los volvió a enfocar. Y después, en ese mismo país que se había vuelto a unir por un tipo, ese mismo país, hace un mes, se volvió a unir. Porque lo que tal vez la gente no analiza dentro de los 1000 errores que tuvo Maradona, con sus excesos, con sus pésimas declaraciones, con todo lo que se le puede mencionar, es que Maradona después de no sé cuántos años se volvió a unir. Y no se volvió a unir para festejar, se volvió a unir para llorar. Correcto. Para sentirse mal. O sea, si tú en la época del fallecimiento de Diego, tú subías algo a Twitter, eras inmediatamente viral. O sea, yo pongo el ejemplo, ahorita que trabajo en Gol TV, este gesto que hizo la gente en Liga Pro de hacer el minuto de silencio al minuto 10. Fue una cosa que, te lo digo yo porque fue en mi cuenta, tuvo 1 millón de views. Un tweet tuvo 1 millón de views en el mundo. Un tweet del fútbol ecuatoriano tuvo 1 millón de views. Sí. No fue porque era fútbol ecuatoriano, porque era Maradona. Claro. Porque era Maradona. Y yo creo que la siguiente parte es todo lo que vino después de él, porque es como, bueno, de dónde vino Maradona, la villa, las carencias, del libro del barro, como que inicialmente es el prototipo de ejemplo que queremos, ¿no? El que se sobrepuso a la adversidad. Está el futbolista grandioso, brillante, que ganó todo lo que ganó. Hay un contexto que lo arropa en su equipo y en su país para llevarlo a ser el ídolo que fue. Claro, viene la siguiente parte de él, que es el Maradona persona o el Maradona post-fútbol. Porque Maradona sale del fútbol en el 97. O sea, hay 20 años, 20 y pico años más en la vida de un Maradona que... Podemos decir que fue un técnico mediocre, por ejemplo. Que siguió siendo Maradona, pero ya alejado de la cancha. Sin embargo, fue igual celebrado a pesar de que cualquier cosa mala que haya hecho. Pero yo ojo con Ya un tema, lo mito. porque yo creo que aquí tal vez los más futboleros de los 5 somos Miguel, José Alberto y yo. No sé Jorge qué tan futbolero sea. Bastante. ¿Cuántos años tiene? Sí, 23. Claro, es una cuestión de edad. O sea, hay una edad en la cual ya es Una brecha, distinto. ya. O sea, ya hay una brecha. Para él también es Se están para diciendo nosotros bien. en realidad. No, viejo. Fuera de joda, esto lo hablaba el otro día en un grupo de panas. Cuando salió el 11 de la historia del Balón de Oro hace poquito, el Dream Team del Balón de Oro. Muy equilibrado, pocos defensas. Faltaban 4-4. Hermano, no jodas. Yo estoy contigo, Ricky. Hermano, cualquier A ver, contragolpe yo te estoy contigo. A ver, Xavi, Lothar Matthäus te recuperaba. Yo estoy pelota y contigo. empezaba a jugar. Eso, así no se puede armar un equipo. Pero bueno, Bueno, ya, siguiente todo programa. eso. Pero uno veía el 11, el penta, el Claro. número 1, tal.
Y uno con nuestra edad decía, oye, qué bien. O sea, yo vivía 6 de esos flacos. O sea, lo viví en serio, o sea, viví en serio. ¿Quién? Lothar Matthäus. Hasta la No, plena, mira. no, la plena que solo viene Sí, la verdad Messi. que Lothar Matthäus sabe quién, o sea, alguien sabe que es Lothar Matthäus si es que realmente es muy futbolero. Si no, no tienes claro quién Yo vi un es. partido cuando lo cambiaron a Lothar Matthäus, que fue su último mundial para que jugara, no sé, Cubría el récord. el último lo cambiaron histórico, salió a la Pero calle, mira, se sentó, yo no me acuerdo de eso. a Moisés Caicedo, que asumo lo conocen, yo le pregunté, bueno, hace 2 semanas. Nuestro nuevo Antonio Valencia. Acaba de morir, Diego. Y Maradona sí, bueno, yo sé quién es claro, no, el mundial. El Oxiso. No, el mundial. ¿Y qué sabes de Maradona del mundial? Pero y lo sí, ya has visto Te lo mucho. vi en YouTube. Ya has visto Video mucho. desenfocado. No, o sea, la verdad es que mis referentes son Neymar, Cristiano, Messi, o sea, chicos de 18, 19 años, 20, 30, 33, 4, 30, sí. Sí, tú sabes quién es, Claro. pero tu referente no es él, tus referentes son otros. Claro, la generación de ahora le pregunta cuál es el Messi, cuál es el TikTok Correcto. de Matthäus. O sea, Messi, se va Cristiano, quebrando. Entonces, Y Mbappé. a partir Sí, de correcto. entender que bueno, que los tiempos se van reciclando y que tal vez en el mundo hay unos que le guardamos una especie de veneración absoluta. Yo sí creo que Alejandro con sus palabras nos va indicando que él lo ve desde otro punto de vista. Por eso yo hacía esto del futbolero, porque entiendo que el futbolero de naturaleza le permite muchas cosas a Maradona que a otros no se los permitiría. Por ejemplo, Y quienes no son tan futboleros lo ven de una mirada diferente porque analizan. Les parece poca cosa el fútbol. No, pero no solamente cosas de fútbol, porque analizan el resto de, o sea, el Maradona personaje que al final se construyó en las buenas, las malas, las medias, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente 2 casos. Recuerdo alguna vez que reportaron el caso de que Arturo Vidal se chocó con un Ferrari y lo dejó hecho Eso pedazos. fue en la Copa América Y el que, tipo- que San Paolo lo perdonó. La Exactamente. figura, mandaron la Copa América por primera vez en la historia. Exactamente. ¿Quién se acuerda de eso en Chile? Nadie. ¿Quién se acuerda de eso en toda Sudamérica? Todo el mundo. Exactamente, entonces me refiero a eso. Porque aparte somos como ñoños. ¿no? Exactamente, pero ¿por qué no se puede comenzar a decir que sabes que tú como jugador, por más estrella que seas, tienes que asumir ciertas responsabilidades civiles porque no estás por encima de nadie? Entonces, digamos, ese siempre va a ser mi cuestionamiento. Pero ojo que hay una diferencia ahí, porque, claro, al final si yo me choco así, no tengo precio y Arturo Vidal no. Que es Exactamente. distinto a decir Arturo Vidal es un hijo de su madre por chocarse. Ok, que yo creo que es lo que no se entiende. O sea, mañana un jugador se choca como me choco yo, te chocas tú o tú, y no es peor o mejor. O sea, somos iguales. La diferencia es que lo que a veces molesta es que él no tenga que pagar las consecuencias que se normalmente pagaría yo. no quiero- Porque el juzgamiento no es a la persona, todos nos equivocamos. Ahora, ¿qué pasa cuando te equivocas tú? ¿Qué pasa cuando me equivoco yo? Cuando me equivoco yo todo, ¿te equivocas tú? Nada. Quiero hacer un pequeño ejercicio de empatía. A ver. Digamos que somos el Paco de la ATM, que vemos a... No, a ver, voy a ponerme en el puesto de... Acá bien. Como cuando Como paran a Caicedo, Jon- cuando paran a Jon Snow y lo dejan ir. Acá bien, acá bien. Acá bien. Sí, Juanito Nieves. Juanito Ed Nieves. Harrington, si nos estás viendo, Mi pana, te sí. quiero mucho. Tú tuviste que haber sido el rey. Bueno, digamos, si tú eres el Paco, quien lo encuentras a Maradona en la estratosferia, destrozado, tú eres En argentino, el Polo Norte. viviste... Pura nieve. Mira, Bonet fue cancelado. Por esos tweets es que te insultan después. Sí. Fuiste viral en Argentina. Por eso que fuiste Oye, viral. argentinos me amenazaron de muerte. Yo dije, O sea, wow. lo más lindo que le dijeron es que era virgen. Eso fue lo más suave que le dijeron. o sea, pero eso no es mentira. No la pusiste nunca, más o menos. Claro, A ver, A tu pueblo futbolero esos chistes no te los puedes permitir. O sea, Claro, no. nosotros somos amigos, pero no nos gusta que referencias así de Maradona. Es la verdad que ya vimos Navidad, Pero lo en el Polo Norte. a lo que voy es, trasládate, estás en la sociedad argentina, estás manejando en Maradona cualquier carro y lo encuentras en la estratosferia y tú eres el Paco. Auspiciado por Coca-Cola. Correcto. Qué tipo, brother. Qué tipo. Bueno, Le sigue. ya. Si tú eres el Paco, para que no le voy a preguntar a Varas, no le voy a preguntar, si tú eres el Paco, ¿qué haces? Sí, es que yo creo que ahí el Yo hasta Antonio Valencia lo dijo. Por eso, ¿qué haces? Es fácil jugar, pero ponte en los zapatos de ese tipo. Pero es que hay una diferencia igual. Hasta Armando Yo creo Paredes que- uno lo que sabe. la mayoría, la mayoría de las Es abogada. personas juzgan a Maradona por sus problemas y sus adicciones. Y la verdad es que más allá de entender que ser adicto es un problema, Una enfermedad. exactamente una enfermedad. Entonces, yo creo que Una vez que llegas no te la puedes salir primera así gran nomás. equivocación es pretender despejar a Maradona por sus adicciones. Y yo creo que Maradona puede ser señalado, si quieres,
y visto con desdén por otras cosas, no por sus adicciones. O sea, lo único que no podríamos tocar o que no deberíamos tocar, que a mí me parece irrespetuoso lo de Bonil, ya que entramos, porque se metió con algo que no debería ser tocado. Yo creo que hay límites, son las enfermedades de las personas, sobre todo esas que son tan difíciles de dejar de ahí. Quien tiene familia, amigos cercanos entiende que es una cuestión dura. Entonces, yo creo que, repito, el principal problema del movimiento a Maradona es juzgarlo por lo que no se debería, que son las adicciones. Además, ¿por qué fue realmente un tipo público Maradona? ¿Por sus problemas personales o por el fútbol? Sí, pero a partir de ahí igual, o sea, yo un poco sí, al final las dos. No, el fútbol lo puso donde estaba, si lo hubiera sido otro cualquiera. La lupa por la cual todos en este lugar conocen a Diego Armando Maradona es porque fue un tremendo jugador de fútbol. Después, una vez en consecuencia de lo otro, que le dieron cámaras, que le dieron oportunidades, que le dieron dos, ahí aparece Diego. Exactamente. Ahí aparece, pero a Maradona, no es que lo quiero justificar. No. Él lamentablemente fue un tipo que no tuvo la educación necesaria, no tuvo el manejo necesario, no tuvo el alrededor necesario, porque digamos, Crespito, ¿cómo fue que dijiste? Un prominente periodista ecuatoriano. Proyección a futuro. Proyección a futuro. Y también lo dijo, por si acaso. No, sí, mira, no fui solo yo. pero digamos, si Crespito estuviera mal rodeado, Sí, fue así. si Crespito estuviera mal rodeado, capaz que De hecho, lo estoy. Trabajar en Sin embargo, me repuse mérito para mí. Claro, iba a decir, pero no digo nada. claro, mientras se pega una vela. Pero si estuviera. No me juzgues por una adicción, no te dije. Claro, pero si estuviera con la camisa desordenada hasta acá, echado así, con la barba más desarreglada de lo que está, con el pelo mal, o sea. Si quisiera poder decir que tiene barba desarreglada. No le da. No le da. Por suerte tiene barba, así que siguen nomás. Pero a lo que voy es. Claro, porque a balas no le salen nada. No, nada. Bueno, pero lo que voy es. Los alrededores de las personas te marcan también. Mira, ¿sabes qué? Y él no estuvo. Sí, pero igual, que yo no quiero las víctimas, o sea, ni víctimas de circunstancias ni el diablo. Un poco ir contextualizándolo y que quede en el sitio de cada uno. Porque no nos metemos con sus adicciones, que fue tal vez el principal problema de su vida posterior. O sea, el Maradona no fútbol, sino el Maradona personaje está directamente relacionado ahí. Ahora, yo sí creo, le voy a dar oxígeno a Alejandro porque quiere hablar de eso, que nosotros, yo particularmente y la mayoría, entre comillas, permitimos o le permitimos cosas a Maradona como si tuviésemos que permitirle, pero entiende la figura, que a muchos otros personajes no. Y se las permitimos porque fue tan grandioso y lo respetamos, idolatramos, queremos, vanagloriamos, etc. Tanto que ponemos en la balanza encima lo que hizo con los pies y no esas actitudes que, repito, a muchos otros personajes, no solamente nosotros, el mundo, más con este tema de las redes y la pacificación, los cancelaría. Podemos hablar en interno de algunos otros personajes, pero sí es cierto, o sea, Maradona, la verdad es que tenía patente de corso para hacer lo que quería y actuar como le daba la gana porque el mito vivo era más grande que cualquier cosa. Yo creo que, como usando tus palabras, no criticarlo, pero sí analizar el tema, porque para mí parte de un tema de liderazgo, o sea, y no para criticarlo, sino para tomarlo como muestra para los demás. Ustedes han dicho algo muy interesante: él no estaba rodeado, no tenía las personas correctas, no estuvo preparado. Y yo creo que es algo que siempre se debe abordar desde el tema del liderazgo, porque todas las personas que tienen el privilegio, porque es un privilegio, que la gente te sigue y te tome como ejemplo, también tienen un compromiso, una responsabilidad muy grande. Porque ustedes, Bien, tío, Ben. yo soy el único no famoso aquí, y ustedes que son famosos, a ustedes la gente Alejandro los sigue. número uno. Varas versus el fútbol. La No, gente- además saben los retos la de gente- personas la más gente- atractivas de la ciudad de no, y Twitter. la gente repite lo que ustedes recomendarán algo y la gente lo seguirá y los tomará como ejemplo en muchas cosas y lo seguirá haciendo después. Tomen Heineken. Y así como fue, no lo quería decir, pero lo dijiste tú, y así como ustedes lo hacen en su ámbito, Maradona también lo hizo. Entonces, yo creo que mientras uno tiene mayor nivel de conocimiento, mientras la gente más te sigue, tienes una responsabilidad mayor. Y es eso lo que debemos cultivar y debemos conocer y tomar el ejemplo de Maradona, de que lamentablemente no le fue bien, pero a las personas que tienen liderazgo, a la gente que lo sigue, que es ejemplo, podemos hablar de dos personas muy comunes, Messi y Cristiano, dos jugadores de trayectoria impecable, que son ejemplos, que manejan bien sus finanzas, que no están en Dice escándalos. Alejandro que ya no hables, que quiero hablar. No, por si acaso, sigan, Está aquí todo.
Estaba Que lo gestionando la quiero. cerveza. No, está aquí, es la logística. Sí, así es. Yo sí que lo odio. El co-host, así como hay co-leader también. Y, No, claro. qué grosero. y también hay que... Innecesario, más que nada. Hay que, Sobró. Yo creo que también hay que, las personas que tienen liderazgo y que lo siguen, tomando el ejemplo de Maradona, de lo que quizás tenemos que probablemente evitar o tratar de que no suceda, tratar de llegar al punto en que tienes el compromiso y saber de que la gente te sigue y dar un ejemplo. ¿Sabes quién juega con amarilla todos los días? Y todo el mundo se lo perdona. Bueno, pena que yo lo quité. ¿Quién? No, porque si le sacan rojo al ¿Verdad? No, a ver, Yo creo que- en el mundo del fútbol, y símbolo a nivel mundial, que hasta el día de hoy Simeone. tú te metes del tema. No, el tipo que en serio todo el mundo lo ve y le perdona todo, y que lamentablemente fue el mayor desperdicio de todos, fue Ronaldinho. Sí, Pero ahí me voy a meter a pelear contigo. Es que No, Ronaldinho, no voy a pelear Ronaldinho contigo. hubiese querido Pero ser no quería. profesional en el Milan. Pero no quería. O sea, pero ¿por qué? pero No. júgalo por eso, que por no pero querer. que hay un problema. Pero él Júgalo pagó por no una querer. pena, por lo menos. Pero pagó una pena. Y fue bueno Pero, jugando en la de Paraguay. ok, la cosa es otra cosa. ¿Cuántas personas han jugado en Pero, la cárcel? pero es que ¿a dónde Bueno, está bien, ¿a dónde voy? Ganó Libertadores. Si Ronaldinho hubiese Champions League, querido, por favor. estaba al nivel de Messi. Sí, Cristiano. pero ¿a dónde Sí, voy? totalmente, Pero ¿a dónde voy? totalmente. Yo partí diciendo que los futbolistas no nacen queriendo ser ejemplos, muchos quieren después sí ser, otros no. Sí. Y la verdad es que Ronaldinho lo que hizo fue disfrutar el talento que Dios le dio. O sea, yo no puedo criticar a Ronaldinho porque después de ganar todo, porque ganó todo, un día dijo, ¿saben qué, hermano? No me importa, yo voy a jugar y si me alcanza me dice no. O sea, Ronaldinho no le hizo mal a nadie más allá de sus propios clubes, sobre todo el Barça, que pensaba en él como el proyecto. Te diría que, para mí más que nada, el más engañado de todo fue el Milan. No, pero el Milan ya compró, el Milan ya compró, Ronaldinho venía. A ver, Cuando lo contrataron dijeron, listo, vamos a tener una crack del fútbol mundial, vamos a ganar otra Champions. A ver, el Barça lo saca. O sea, viene Borrell y dice, señor, usted se va. Tú ves la foto de Ronaldinho 2003, llegar como Alejandro y terminó como tú. O sea, ¿me entiendes? No hay diferencia en Hay futuro aquí. cómo llegó uno y cómo llegó el otro. Cuando algo pasa en Barcelona que la gente se daña ahí, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? O sea, La ciudad. Claro, es la ciudad. la ciudad condal es una ciudad brava. Bueno, Messi no se daña. ¿A dónde quiero llegar? Ronaldinho no le hizo mal a nadie. O sea, el tipo lo que hizo es que me cansé. Entonces, por más que me haya encantado que Ronaldinho sea durante algunos años lo que siempre fue, no quiso, punto. Entonces, no es comparable porque la verdad es que los comportamientos finales de Maradona son completamente distintos a lo que hizo Ronaldinho después. Lamentablemente yo sí tengo que juzgar a Ronaldinho en el aspecto de que por más de que yo, hincha de Madrid, lo sufrí como más, tipo que destruyó a Ramos, destruyó al medio mundo, Sí. lo aplaudieron en el Bernabéu, o sea, ni Messi lo han aplaudido en el No, Bernabéu. sí lo aplaudieron. Pero no como a Ronaldinho. Bueno, porque te ganó tanto Messi que ya la verdad es que Sí. no hay que ganar. Pero bueno, a lo que voy con esto es, si a Ronaldinho le hubiese dado la gana y para Messi se hubiese rodeado mejor, probablemente no estuviéramos hablando, seguiríamos hablando del Cristiano y de Messi, pero nosotros estaríamos hablando de que Ronaldinho hubiese estado en ese famoso 11 de la FIFA. 11 de la Sí, FIFA, pero es que en ahí el Balón de Oro, y o Alejandro al menos ahí, en el segundo, porque tiene todas las- o al menos en el tercero. Pero ¿quiénes somos Pero nosotros? Ronaldinho no estuvo en ninguno de Pero esos. ¿quiénes somos nosotros? Y me rompe el corazón que no esté. Está bien, te rompe y puede ser que a mí también, pero yo lo que digo es, ¿quiénes somos nosotros para jugar que Ronaldinho a los 27 años de señores? Se acabó esta huevada. O sea, no somos nadie para jugar esa decisión. Lo que sí es cierto es que a nivel de Maradona, no ponernos en el lugar de jugador y de vengador, hay situaciones sociales en las que sí hay muchos más argumentos para por lo menos cuestionar a ver qué. Exacto. El hecho que tú seas borracho, que te guste la fiesta y que te gusten las mujeres, o sea, yo no voy a jugar nadie por eso. No, Ronaldinho ganó lo mismo No. que Maradona. Te queremos. Cuando quieras hacer alguna fiesta en Guayaquil, Llámanos. soy tu amigo. Tienes abierto Soy tu amigo. No, y ese es el asunto. O sea, como por ejemplo, tu argumento es totalmente válido. Tú no lo puedes jugar a Dini. Pero ¿por qué la sociedad no lo termina de jugar a Maradona? Por haber estado mal rodeado y O sea, las circunstancias que no le digamos, convienen a él socialmente. No vayas a tuitear eso. por favor. Digamos, No, ya. digamos, Ya lo dijo. Ya lo dijo. a Ronaldinho, ¿sabes qué es lo que pasa? Que Ronaldinho no habla mucho. Es que no hay como no quererlo, es Claro, imposible. ¿no? o sea, ¿qué No cosas? sonrisa al Oye, fútbol. digamos, o sea, Diño, no me acuerdo hace cuánto tiempo, hizo una entrevista
doble, ya por decirlo piensas. así, con Ronaldo. Y que ya Ronaldinho retirado, Ronaldo. se pusieron a hablar del fenómeno y de anécdotas de fútbol. ¿no? De anécdotas de ellos vivos. O sea, Ronaldinho y Ronaldo tienen momentos en el Milan. Sí. ¿Usted tiene idea de las farras que hicieron en Milán? Ni idea de lo que fue eso. Claro, el Milan lo puede jugar a nivel profesional si es que entendía, o sea, pero, por supuesto, pero a nivel personal, a mí lo que me choca es que se le pida a personas que en ningún caso han pedido o se han vendido como tal. O sea, Ronaldinho nunca quiso ser un tipo político, por ejemplo. Ronaldinho fue un tipo que fue alegría, que hizo lo que le dio la gana, que jugó y que existió un momento, ya formalmente en el tercer año en el Barça. sí. Tercer año en el Barça. Que dijo, ¿sabes qué, hermanito? Al diablo. Yo ya soy el mejor. ¿Sabes qué? ¿Barcelona es lindo? No, es lindísimo. Vamos a pasarla bien. A mí me duele eso, porque probablemente si ese Ronaldinho con Messi ahorita va a estar, porque tiene 3, 4. Probablemente con Ronaldinho top hubiese tenido 6, Correcto. 7. Eso a mí me da pena. Y no lo digo como amante del fútbol, porque a ver, Ronaldinho, el mejor Ronaldinho, ¿quién era mejor? Ronaldinho o Messi, el mejor Ronaldinho, el mejor Messi. Sí, sí, Ya, no. ok. ¿Quién es mejor Cristiano o mejor Ronaldinho? Posiciones distintas. No. ¿Quién era el mejor? Ronaldinho. Podría discutirse, Ya. pero hay Pero te sientas hablando. Exactamente. Te sientas hablando. Ahora, pero yo le pregunto a Alejandro, ¿qué es lo que tú le cuestionas a Maradona? Porque, porque es que sí hay por lo menos la necesidad de conversarlo, porque yo lo repito, a Maradona le perdonamos muchas cosas, entre comillas, o le dejamos pasar muchas cosas que a otros no. Pero ¿qué son esas 3 cosas que tú dices, cuidado, que tú dices, por esto la sociedad Se hizo cansó de la mutis? conversación. Hoy día te compramos el vivo en Fue un poco aburrido, entonces digo, Los quiero mucho. Gol de Belgrano. Chao, gracias. Pero ¿qué es eso que tú presentas como hecho para jugar? Mira, es que es sumamente delicado en realidad, porque justamente iba a poner 2 ejemplos fuera del fútbol. Kobe Bryant y Tiger Woods. Kobe Bryant justamente es un tipo ejemplar. Yo, en serio, cuando el tipo murió, yo lloré. O sea, yo dije, no puede ser posible que uno de los más grandes del básquet del mundo haya muerto de la manera en la que murió. Pero ahí también la gente se olvida fácilmente de la manera en la que él tampoco fue muy leal a los valores y los principios por los cuales él fue reconocido. O sea, el tipo era ejemplar. ¿A cuál te refieres? Cuando fue acusado por casos de abuso sexual y de infidelidad a las mujeres. O sea, lo más grave es lo sexual, el abuso sexual. Y lo mismo con Tiger Woods, que el tipo simplemente ocultaba. Pero de nuevo, o sea, yo soy una marca y probablemente no me quiera acercar a Tiger Woods infiel. Está bien, yo lo entiendo como marca. Correcto. Pero yo siendo sincero, porque y voy a hablar a Maradona, que yo creo que sí hay cosas en las que a mí me molestó y por eso yo les arranqué diciendo que comía estiércol porque se habían llevado al Maradona que yo conocí y habían traído otro Maradona. En fin, estiércol. Claro, no puedo, todavía no puedo. Faltan 2 veces. Tome nota. O sea, Tiger Woods no es peor persona por ser infiel. Para la mujer sí, si quieres se lo va a jugar y si lo hago yo me van a destrozar, es probable. Pero lo que yo Pero lo que quiero decir es, yo no voy a venir o yo no voy a cambiar la imagen de Tiger Woods por una cuestión personal en la que además mucha gente ha caído y no es público. No. En el caso de Maradona, a mí me molestaba que el tipo vaya con Maduro, a agarrarse de la mano. Gracias. Y de hecho, hay personas en la radio venezolana donde yo trabajo, cuando se murió Maradona fue como que casi que no fue bien hecho y puta. Porque claro, el venezolano que sale de Venezuela. Estás comiendo de la dictadura venezolana. Sí, entonces el venezolano que salió de Venezuela y que vio esto de acá y que de repente ve a este tipo cobrar y saltar en la Ponerse tarima. la gorra con la banderita. Correcto, con Maduro, en la época de Chávez, sí, ya con Maduro, que fue la decadencia total. A mí eso me molestaba y te pongo este ejemplo de estas personas que son 3 personas venezolanas en distintas áreas que pensaban igual. Entonces, y tú veas los tweets, había muchos venezolanos que también decían lo mismo. Entonces, a mí, por ejemplo, eso sí me parece cuestionable. Porque yo no me estoy metiendo con tus actividades personales sobre si eres infiel, borracho, drogadicto, etcétera, etcétera. Al final son dramas internos, a mí me da igual. Pero hay otras actitudes que digo yo, a mí me generaban un conflicto que Justamente eso iba, porque justamente en el caso, por ejemplo, Kobe Bryant se supo resarcir gracias a lo que él supo hacer fuera de lo deportivo. Tiger Woods, luego también el tipo supo levantarse. Y luego pudo sacar a un Colin Kaepernick, por ejemplo, que el tipo se rebeló contra un sistema ultra republicano que dijo, no, tengo que hacerme respetar. Yo lloré un poco porque uno vota por Donald Trump, pero
Los trompistas guayacos. Los trompistas guayacos, no, mentira. Mi presidente. Mi presidente, desde mi por ejemplo 2. Pero la cosa es que justamente el asunto es ese. Hay un límite, creo yo, en el que te dejas llevar por la fama y la fortuna, en el que tú sabes decir, este es el borde del precipicio. Y Maradona lo saltó. O sea, todos nos acordamos en el Mundial de Rusia, ¿Sí? cuando el tipo pues se pone ahí, justo le cae la luz, o sea, una foto espectacular. Parecía que se iba a morir en la suite, ahí en la Hubo un ataque en el estaba- partido contra Nigeria. Claro, él estaba sentado y estaba ido, o sea, está en otro lado y todas las mamás te dicen, no, qué mal ejemplo, o sea, y es la realidad, o sea, es un tipo que todo el mundo lo ve y tiene cámara por todos lados, y alta difusión, y todos nos enteramos de lo que le pasó a Maradona. Entonces, lo que dice Alejandro pues es cierto, o sea, es un tipo que se pasó el límite, pero yo creo que si podemos pues analizarlo, no criticarlo, como bien lo dijiste, tenemos que darnos cuenta de que realmente pues, no sé si Maradona es un fruto de las circunstancias, pero para mí Maradona es un reflejo de lo que es nuestra región, o sea, de lo que es Latinoamérica. Claro. Somos un continente que tiene gente muy talentosa, pero que no está organizada. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces tenemos conductas distintas sobre estas personas, pero sobre Maradona no, y yo me incluyo ahí, o sea, yo no me estoy lavando las manos, porque una de las preguntas que haremos, o sea, que hoy nos pasó y que queremos conversar, que creo que es interesante decirla ahora, es el famoso debate si el artista y Hay que pobre separar al artista. se puede o no separar, y yo creo que no. O sea, yo creo que las personas somos un todo, y somos las sumas de nuestras circunstancias, y somos esto, y Maradona es la Villa, es el Mundial del 82 de su fracaso, es su pelea con el Bilbao para hablar del fútbol de arranque, ¿no? Y el 84, y es el Mundial 86, y es El doping del 94. y es levantar a Nápoles y ser lo que fue, y es la unión de la camorra, y es ayudar a todos sus compañeros, porque el otro día entrevistaba a este jugador de Barcelona que jugó aquí en Guayaquil, ¿cómo se llama? Madre, central, Monzón. Pero Monzón, como paréntesis, lo llamó, le dijo quiero suicidar, y Maradona estuvo la media hora ahí, y dijo, no, es loco, o sea, ven, vamos, si no vienes me suicido, fue. Eso también era Maradona. Claro. Y eso es mucho lo que te da la persona cercana. Entonces yo creo que a la hora de construir este personaje es eso también. Y es el tipo que siempre... Esa es la parte que quizás no se ve. Sí, que no se conoce además. Y porque nos enteramos ahora. que se levantó gracias a la muerte, porque muchos jugadores dijeron, ¿sabes que él me salvó la vida? Y Gracias es, por hablar. y es Cuba, es Fidel, También. Es sagrada todo es el la mundo. recuperación en el 2005 cuando parecía que el tipo era uno nuevo y tú lo ves, y, porque claro, cuando murió, Flaco, bien cuidado. o sea, parecía que estaba listo, o sea, era el Mundial 86 retirado, o sea, igual de brillante y de lúcido. Ajá. Y estos años va haciéndole la campaña con Maduro, y es el Maradona muy lamentable, sobre el final, en donde que no puede hablar. no puede hablar. En el mundial. Todo eso es Maradona. Y todos somos nosotros. O sea, yo me voy a equivocar mañana y tener mis problemas y tú también, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que uno no puede ser preciso. ¿Sabes que yo me quedo porque es facilito? No, yo me quedo con esto. Yo creo que o sea, no, es que no puedes quedarte con una cosa. Construyes el personaje con todas y decides. Bueno, es tu moralidad, lo que sea, malo, lo quiero, no lo quiero, lo valoro. A pesar de sus problemas, voy con lo bueno, pero es todo. O sea, yo creo que no podemos separarlo, pero nosotros podemos elegir ignorar una parte. o No, aceptar otra. a ver, tú puedes elegir, pero, a mí me pero, parece no puede- hipócrita. pero para mí es completo. o Pero sea, es que- ya, pero es lo que venimos Pero diciendo. es que ¿a dónde voy? Yo no elijo borrar lo malo de Maradona. No lo voy. Yo lo que digo es que yo quiero en mi cabeza, porque si quieres soy hipócrita conmigo mismo y le permito cosas que a otros no. Pero yo decidí, a pesar de lo malo, tomar y empezar con y a que pese más lo bueno. Pero yo no borro lo malo, porque en el momento que tú dices yo decido quedar a lo malo futbolista, que fue la línea más fácil, es facilito. Correcto. Entonces yo creo que ahí no va. Y pasa mucho en la política ecuatoriana, ¿no? Incluso nosotros jugadores y personajes, o sea, Ya se fue José Alberto, vamos a hablar de política. o sea, claro, uno no puede decir quedarse con una parte y la otra la borras. Uno es todo. Y cuando analizas el todo, decides quién eres. Porque a pesar de que no debería, cada uno juzga, ¿no? Entonces tenemos esta mirada sobre el resto. Tú lo escoges a pesar de todos sus errores. Yo lo puedo a pesar de eso, pero no es que borro los errores que yo marco tú. Y dentro de tu, A eso voy. y dentro de tu razonamiento lo que se tiene que rescatar es que justamente la forma en la que tú aceptas a alguien o algo en tu entorno es por los matices que esto te genera. Porque también al final del día una discusión siempre es polarizada, o es blanco o es negro, Claro. pero al final del día nos olvidamos de todos los matices que podemos decir, porque justamente para mí en realidad
yo me quedo con el Maradona que aplaude el socialismo, que ha dejado a Venezuela en el Y es lo que más pesa. Uno escoge lo que vale más para cada uno. Yo rechazo. O sea, quizás yo como futbolero diga, no sabes qué, esto No, tuvo un exabrupto, pero para mí futbolísticamente el tipo de carácter. Claro, porque y eso es lo que además, me gusta. siguiendo en la línea deportiva y política, Maradona fue un aguador del régimen de Maduro, que además está hoy ya castigado por la Corte Internacional. Y a lo mejor hay alguien que a Maradona lo quiere, como yo, y que luego condena este acto y viene otro candidato y se reúne con Maduro y dice, miserable, ¿por qué te reúnes? O sea, lo que quiero marcar es que también mucha gente, por el fútbol, porque pasa, tenemos esta doble vara. Pero yo vara no varas. Lo que quiero marcar es que yo, o sea, estoy yéndome en contra de lo que yo en principio pienso, pero estoy aceptándolo. Correcto. Sí, o sea, yo estoy consciente de este ejercicio mental en el cual, a pesar de, decido quedarme con. Lo que creo que a mucha gente, haciéndola fácil, lo que dice, yo estaba ahí. Claro, se hacen de la vista gorda. Y es como que no vale, no, sí vale. Porque si no sería borrar parte de la historia que existió. Y aparte y existió. Y hay un principio que tenemos que también aprender a distinguir, que es la diferencia entre la ética y la moral. La moral de ustedes es muy distinta a la mía. Nuestra ética puede ser muy similar, porque es un código que decidimos aceptar mutuamente, pero la moral, cada quien puede tener su propio código moral y decir, ok, yo no acepto nada de lo que dijo Diego Armando Maradona, pero también acepto lo que un Al Capone hizo. ¿Ya? Tú, Miguel, ¿te quedas con el artista, con el arte? ¿Lo separas o no lo separas? No, yo creo que no se puede separar. Para mí las personas son una totalidad. Y creo que ya lo dije antes, y para mí Maradona pues, es un fruto también de sus circunstancias, ¿no? Yo creo que él es un reflejo del país, de la región. Alguien que tiene pues mucho talento, pero no está organizado. Probablemente el fútbol ahora, pues un futbolista con su talento pues sale mucho mejor cobijado. Tiene muchas personas que lo pueden ayudar, que lo pueden llevar por un buen camino. Que no es algo que pasaba pues, hace 40, 50 años, ¿no? Y que lo ayuden a manejar sus finanzas, a vivirlas bien, a ser un ejemplo, a tener una familia. Incluso gente que es muy pobre desde muy pequeña pues encuentra ayuda a nuevas gentes que los conducen, que los tratan de manejar. Nos ha hablado de la entrevista pues, a Moisés Caicedo, un chico joven que pues, tiene las ideas muy claras y ahora es mucho más fácil llegar a esto, ¿no? Pero también en esa época, pues en la Argentina, después de la dictadura, después de la guerra, o sea, realmente es una situación muy peculiar en la que todo se da para que tú pues, caigas y que seas famoso y que cometas errores. Y digo, lejos de juzgarlo, para mí es tomarlo como un espejo, ¿no? Darnos cuenta de la historia de Maradona es la historia de mucha gente, ¿no? que tiene toda la capacidad para lograrlo, pero no está bien rodeado, no está en un buen ambiente, no está bien cobijada. Y la historia de ella es la historia de muchos de nosotros. Entonces, yo creo que podemos tomarla de esa forma. Miguel, y tomando en cuenta eso, por ejemplo, ¿cómo tú puedes poner en consideración cómo el populismo se aprovecha, por ejemplo, de una figura mediática de alguien como Diego Armando Maradona para seguir prolongando un discurso caduco que al final del día lo único que hace es incentivar la miseria en la sociedad? ¿A cuál te refieres exactamente? Hablemos de cualquier transmisión en Telesur con todos los presidentes de Latinoamérica. Bueno, si tú vas a Argentina, dicen que desde el peronismo esto pasó, o sea, se glorifica pues de alguna manera. Parece que ahí ya caemos en una cuestión política en donde, por un lado, el deporte nos une y la política nos divide. Entonces, es muy difícil cuando uno muestra una afiliación política ser aceptado totalmente por. Yo te voy a poner un ejemplo que pasa a mí. Yo cuando hablo a veces en política, hay mucha gente que está totalmente en contra de lo que yo digo, pero me dice, pero sigue hablando de fútbol. Me quedo con el comentarista. Claro, pero ese es un gran comentario. Pero Habla de Pero fútbol. no son dos personas distintas. Pero ¿a dónde voy? A que esa persona que está completamente diferente a lo que yo pienso, me pide que no hable de eso porque me quiere en el otro ámbito donde me quiero, me respeta. Claro, no cruza la línea. Ahora, más allá que hay unos que se la cruzan, No quiere que pero, te pero, contamines en ese momento. pero hay, porque para allá contaminar, ¿a dónde voy? Pero digamos que no me insulta. Pero hay otro, esa persona, tal vez a Miguel sí le insulta cuando Miguel piense y postee lo mismo que yo. ¿Se entiende dónde voy? O sea, a mí me pide que no lo haga porque me respeta en el otro ámbito. Entonces, ¿sabes qué? Engaño, no. Miguel por lo mismo le insulta, porque Miguel ya es el enemigo. Sí se ve esta diferencia de conducta cuando tú respetas, quieres, valoras, consideras a alguien a breves rasgos. Entonces digo, si pasa con un común como yo, imagínate cómo es con un superhéroe devenido a persona
cómo fue Diego Armando Maradona, que es un tema que nos está aterrizando en este momento. Yo creo que a él lo puedes amar o lo puedes odiar, pero no puedes dejar de hablar de él. Creo que esa es la cuestión y por eso estamos aquí sentados, porque en el día es una persona que tuvo muchísimos errores, como bien lo mencionó José Carlos, lo mencionó Miguel, de que hay un fenómeno atrás y que el fútbol empieza a ser mucho más y que se empieza a acercar muchísimo más a otros ámbitos de la vida. Yo tampoco estoy tan seguro de que podamos dividir al artista del arte. Creo que todo es un todo, para la redundancia, y que la persona es tal cual con sus aciertos y sus errores. Y a la larga sí depende de cada uno de nosotros considerarlo, valorarlo, acorde a las circunstancias, acorde al contexto y juzgarlo como nuestra moral nos va dictando a cada uno de nosotros. Para ti, Alejandro, ¿tú qué consideras? Yo considero que a mí Diego Armando Maradona me representa dos cosas. Una muy bonita discusión futbolística en casa con mi familia, pues mi padre es un fan futbolero, vengo de una familia muy apegada al deporte en general, sobre todo el fútbol, y es muy entretenido hablar de fútbol como tal, pero por otro lado también aporta al otro tema de discusión que por lo general es un poco tabú, hablar de política. Saber que fue un excelente jugador no lo exime de los pecados que cometió al meterse en temas políticos muy complicados. Por eso a mí siempre me ha parecido como una oportunidad para reflexionar y decir, no se puede quedarse únicamente en un bando, es tener que entender todos los matices y saber cuál es el impacto real y la consecuencia del todo, tal como tú lo dices. Porque somos víctimas de nuestras circunstancias, para decirlo dramáticamente, para bien o para mal. Entonces, así como nosotros criticamos, alabamos o condenamos a una persona célebre por su nivel de exposición, también lo tenemos que aplicar a nuestras vidas, porque el fútbol definitivamente da esperanzas, el fútbol da vida. Yo recuerdo que en uno de los barrios en los que yo crecí, los muchachos que crecían en la calle decían, oye, Caviedes nos da esperanza. Lo recuerdo como si fuese ayer. Yo dije, perfecto, pero ya sabemos cómo terminó Caviedes. Ejemplo, y sale en televisión. Pero bueno, la cosa es que tenemos eso. Tenemos que aprender en qué punto dejar de admirar o considerar la figura y entender qué es lo que nos deja. Y con eso seguir nuestro camino. Yo me quiero quedar con esa anécdota que cuenta de Caviedes y preguntar a José Carlos, a Miguel, ustedes ya un poco más adentrándonos al ámbito ecuatoriano, sin dejar de lado, por supuesto, todo lo que significa Maradona y el fútbol en este medio. ¿Cuál es el impacto que tiene el fútbol dentro de Ecuador? ¿Qué crees que genera ese fútbol dentro de Ecuador? ¿Es solamente un deporte? No, guardando un poco la distancia, yo creo que Argentina está en el país más pasional de Sudamérica, hay que preguntarse en el mundo, pero creo que a nivel sudamericano con Brasil están ahí. En Ecuador es un país que sí, que se nutre mucho del fútbol, que genera un tema de conversación muy importante. Los matices de qué significa ser futbolero es raro porque no nutre el estadio, por ejemplo. Claramente va muy poco al estadio. Pero a la hora de hablar sobre un tema coyuntural, hoy que estamos viviendo esta final de campeonato, yo me imagino que en Quito están hablando de Liga porque llegó a la final, y con Ramiro, Alejandro y Miguel hablamos de si le gana Barcelona o Pelé, y Guillermo, o sea, es una cuestión que en algún punto puede dominar. ¿Sí? El fútbol para nosotros, con la selección, cuando va bien es gloria y cuando va mal es llanto, entonces es un tema muy, muy importante. Yo creo que el fútbol aquí, bueno, como bien lo dice José Carlos, pues una vez le escuchaste a un comentarista que dijo que Argentina era futbolizado, pero Ecuador es futbolero. Es decir, hay un... Tú cuando vas a Buenos Aires lo primero que conversas con cualquier fulano de la calle, de qué equipo eres, qué cuadro sos, y de taxistas, en cualquiera que te venden en una tienda, quien sea, es el primer tema con el que tú rompes el hielo. Y para poder hablar. Y sobre todo, tú le dices, yo soy de Ecuador y soy hincha de tal equipo. Ah, claro, jugaron en tal año. Y conocen los jugadores, sí, o sea, es una cosa impresionante. Total. Y bueno, y más allá de eso, el tema es que en Argentina, pues si bien el fútbol pues, es el número uno en Ecuador, yo pienso, como dice José Carlos, a nadie no le gusta ir al estadio, pero el fútbol es importante. ¿Cuántas veces el gobierno o cualquier gobierno ha aprobado las leyes en el día, en la hora en que está jugando la selección? O sea, porque la gente está idiotizada viendo la selección, está todo el mundo enfocado. Yo creo que a cualquier gobierno añoraría tener una selección como la que tenemos ahora, porque la selección a la gente le da satisfacción. La gente es feliz cuando la selección juega. Un elemento distractor. Claro, totalmente. Y el día que juega la selección, esa semana, el resto de las cosas son media totalmente irrelevantes. O sea, media jornada, todos queremos que sean las 4 para ir a ver el partido. Pasa con el deporte igual. Ya sea que no nos guste el fútbol, a la gente que no le guste, pero
hasta tu mamá que no te gusta el fútbol la ves ahí Sí, yo sentada. creo que si mañana digo pasa con el deporte, lo que pasa es que a nosotros nos pasa muy poco con otros deportes y solo con el fútbol. Es instancias importantes, pero si mañana Ecuador juega la final de una Copa Davis, yo creo que va a pasar parecido. Si mañana Ecuador juega. Pasó con Carapaz. Pasó con Carapaz con una diferencia, o sea, era muy en la mañana, era distinto, pero mira Es como Argentina es el rugby, por ejemplo. Pero mira que con Carapaz, que es un buen ejemplo de lo que marca Alejandro, que además no lo puedes ver aquí, porque no es que pasa aquí, no pasa a otro lado, tienes que tener algún cable o etcétera, DirecTV, Claro. para poder verlo. DirecTV Go, estaba en el taxi y iba a la radio y veía algo que antes no pasaba, o sea, DirecTV Go es una maravilla. No es opinión, es información. Claro, no es patrocinado. No es patrocinado. De verdad que no es patrocinado. Son La datos, factura, claro, la factura sí. les llega más tarde. Esa parte, repito, es un dato, y el dato no se puede cuestionar, se puede en todo caso analizar. Pero Alejandro, tú mencionaste que creías que el fútbol era el opio de la sociedad ecuatoriana. Mira, recuerdo algo que alguna vez discutí con Miguel hace muchísimos años. No dice eso porque es verdad, pero Es real, porque se pone con este mood así. Y de hecho voy a decir Sí, algo sí. que lamentablemente es algo que históricamente lo habíamos conversado con Miguel que había sucedido. La construcción del Estadio Monumental Isidro Romero Caro. Ahora no recuerdo quién lo auspicia. Todo, fue producto de Todo, una obra, fue producto todo. de una obra populista. todos los estadios de este país en algún punto han recibido más Por ejemplo, o sea, ¿en qué otro país, y si les digo desde mi ignorancia, en qué otro país un equipo de fútbol era financiado por los fondos de las Fuerzas Armadas? Habría que ver, porque en Rusia, por ejemplo, pasaba mucho. Que no me sorprendería. No pasaba. O sea, si quieres pones la vacuna también, 100% de la prioridad. Sputnik 5. El Lokomotiv era ahí. Habría que ver. A ver, ¿cuál es el tema? Pero si te das cuenta, O sea, O sea, que es algo tan normalizado y poco cuestionado. A lo que Eh, voy, o sea. sí, no, a ver, ¿cuál es el tema? Habría que ver que otro país, este equipo, fue tan exitoso. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que si el equipo de las Fuerzas Armadas, no sé, en Argentina si existían, era exitoso, a lo mejor pasaba lo mismo. Por poner ese ejemplo, yo entiendo lo que dice Alejandro, porque claro, uno en retrospectiva, porque el Estado debería financiar. O sea, lo que él dice es que quizás el fútbol lo justifica todo. Pero es que no en Ecuador. De hecho, hace poco también estaba en una conversación en la que decían que también, por ejemplo, durante la dictadura uruguaya habían partidos de fútbol en épocas en las que sucedían tragedias mientras la gente jugaba. A ver, yo le entrevisté a Carlos Caselli. Carlos Caselli es aguinaga o más o menos de Chile. Correcto, y Carlos Caselli, y lo entrevisté a partir de Jaime Roldós Aguilera, o sea que mira que ahí el fútbol siempre está relacionado, después les cuento cómo. Pero Carlos Caselli decía que él estaba en el Estadio Nacional de Santiago cuando se dio el ataque, bueno, meses después que se dio el ataque contra Allende, en donde en ese momento el estadio era la prisión de los presos políticos de Chile, correcto, y que la Unión Soviética fue, no fue en protesta a lo que pasaba, y Chile termina clasificando al Mundial del 82 por no presentación de la Unión Soviética, por la dictadura de Pinochet, y dicen que saltan a la cancha y hay unas imágenes, ¿no?, de los goles que hacen ellos en otro equipo, que mientras yo hacía el gol habían muertos abajo. O sea, pasa, el fútbol, y después después era un reportaje de cómo vive el fútbol en dictadura, o sea, cómo los jugadores chilenos decían, yo no le di la mano a Pinochet en un encuentro que tuvimos, para mí no me iba a tocar nunca, pero cuando mi mamá y mi familia sí la castigó. O sea, el fútbol también tiene esas prebendas históricas. O sea, si mañana X persona no le da la mano a Pinochet, estaba fusilado. No le hicieron eso a Caselli, se lo metieron con la familia. Estaban las prebendas de siempre. Pero bueno, pues para redondear, el fútbol tiene eso. O sea, es el opio en todo sitio. Y al fútbol se le permite que se perdonen muchas cosas que al resto de disciplinas o de situaciones cotidianas no. Eso es verdad. ¿Está bien? Yo creo que no. Y en cuáles está mal, empiezas a conversar sobre cada una, a ver cuál está peor o cuál es menos peor. O sea, es la misma existencia de la FIFA como entidad. Es una entidad supranacional. Yo cuando estoy con mis amigos digo, no, la FIFA es como la ONU y creo que hasta más poderosa. O sea, aglutina más países que la ONU. O sea, tú dices Ecuador y le importa más gente que la ONU. Es un país de Ecuador que tiene leyes, ¿ya? Pero dice, no, la ONU te dice, la FIFA te dice, tú no puedes ir a los tribunales, aunque las leyes ecuatorianas te lo permiten. Déjame ponerte un ejemplo. Pero nadie quiere ir por lo que temes que la FIFA te haga. Pero, o sea, pero es el poder. para entender esto aquí, repito, un poco cerrar, pero... Y no olvidemos el FIFA Gate, ¿no? Pero Luis Suárez mordió a Chiellini en el Mundial 2014. Lo mordió. ¿Cómo tenía que irse expulsado? Punto. Si mañana viene el Quito Díaz y lo muerde a Ángel Mena, o lo muerde a Márquez, no sé, me invento. Angelito, no le hagan eso, por favor.
Se ha expulsado y se va a su casa y ya. Estará cabreado. ¿Usted sabe lo que le pasó a Luis Suárez? Nada. Tú lo suspendieron como No. ¿Usted sabe lo que pasó a Luis Suárez después de haber mordido? 3 meses. Bueno, fuera. Lo sacaron de Brasil. La FIFA dijo que Luis Suárez no podía quedarse en Brasil porque el tipo estaba sancionado y tenía que irse del país. Él no podía estar en territorio FIFA y cuando un mundial se juega es territorio FIFA. Lo sacaron del país por ponerlo común. O sea, podía ser indocumentado y no te trataban como lo trataron a Luis Suárez. O sea, como a Perro lo votaron de Brasil. Eso es la FIFA. Esas prebendas las acepta Brasil y las acepta Ecuador mañana cuando sea sede de un mundial X y las aceptamos todos a menor escala. Eso es el fútbol. Y así es donde vivimos y será siempre. Porque podemos armar 10.000 charlas y en la radio, en la televisión, decir que está mal, que sí, pero al final no va a cambiar. Ese status quo no va a cambiar. En ocasiones serán peor vistos, tal vez algo se modifique, pero en esencia eso no va a cambiar. Si no, los mundiales no saben lo que son. Y anda, pregúntale lo que es un país, le va a decir a la FIFA que no es territorio de FIFA cuando se jueguen. O sea, ¿cuál ha sido el mundial que para ti ha sido el más aburrido de toda la vida? Yo no he visto tantos, pero o sea, ¿No te del recuerdas? 98, del 98 en adelante. Pero el más aburrido. Pero puta, yo recuerdo Italia 90 en adelante. No puede ser que recuerdes el 90. Italia 90. ¿Tú eres de qué año? 85. Bueno, puede ser que sí, no te voy a jugar. Por eso ya no entiendo TikTok, como para que entiendan. Y ese no entiendes. Yo creo que el 2010 fue el mundial. Y eso que ganó España, yo quiero. No, pero buen campeonato también. Sí, pero entre el 2002 Fue todos los tiempos. del 2002 que fue el primero de Ecuador, el 2006 que fue el de mejor Ecuador, el 2014 que ya lo trabajaba, el 2018 que estuve en Rusia, el que me queda ahí que está en la universidad y que no podía por las clases ver casi nada era, o sea, medio por default. Pero aparte no fue un gran mundial, o sea, fue medio raro Sudáfrica. De verdad que a nivel futbolístico lo puedo borrar tranquilamente de mi memoria. Paraguay llegó a cuartos de final. A ver, ni siquiera Quizás no España, era que fue bien, campeona del mundo, hizo el mundial que lo precedía, pero hizo luego el Pero Eurocopa. España no brilló, se brilló al O sea, final. ¿me entienden? Ni siquiera España brilló. Entonces se queda fuera con Paraguay. Ya, ok. Ah, qué curioso, porque desde que los mundiales que yo tengo memoria, en realidad empiezo desde el 2006. 2 mundiales. Sí, En realidad, la eliminatoria que empezó ayer. No, el 2018. No, para ti Maradona era técnico, ¿no? la verdad que sí, nunca lo vi jugar. ¿Qué? Maradona era técnico de Vinicius en Sinaloa. Imagínate, sí. Bueno, Se acuerda de Bayo tirando la pelota por encima Claro. en el 94. Claro, Miguel se acuerda, yo lo vi. La diferencia entre saber a qué te refieres, pero no haberlo vivido. O sea, es lo que yo digo, hay gente que lo vio a Sabela como técnico y Sabela como jugador. O sea, es lo mismo. Sabela. Yo solo lo conocí como técnico, ¿no? Claro, sabes el jugador. Hay gente que dice como jugador. Oye, para mí Simeone era jugador. Y luego me Pero sorprendió yo sí me verlo voy a como jugador, técnico. lo recuerdo también. A mí me sorprendió verlo como técnico y gran técnico en su momento, en mi opinión. Pero lo que yo te iba a mencionar es que me parece curioso porque en el 2010, que yo lo recuerdo desde el 2006 en adelante, me parece uno de los más bonitos quizás. De forma marquetera, no sé si lo vendieron mejor o quizás no encontré tantos. Buena canción de Shakira también. Mira, los recuerdos personales son de cada uno y yo personalmente. Primero, las bubucelas. Desastre. O sea, lo peor que le puede pasar al fútbol son las bubucelas. Ya te digo, a nivel personal tenía la agenda ocupada por las clases, entonces no es que lo podía disfrutar como quisiera. Y de verdad, algo de Alemania, algo de España, pero después no hay ningún tipo memorable. O sea, Brasil llegó horrible, Holanda era Van Bommel metiéndole la plancha a Xabi Alonso, eso de Holanda. Uruguay fue emblemático por Ghana, si quieres llega, que por ser sudamericano No jugaba bonito. pero no es que Uruguay era un equipo... Era muy O sea, está bien, aguerrido, pero no es que Uruguay va a caer, o sea, va a caer en la historia por el penal de Ghana, no porque era un equipo grandioso, era el mejor por con lado. sus méritos. Entonces ya te digo, no me parece que no hay nada memorable en el Mundial desde lo futbolístico, honestamente en lo futbolístico. Hay recuerdos que son memorables en general y cada uno lo valora como lo vivió. Yo como eso no ¿Sabes que, por ejemplo, a mí el mundial que yo más recuerdo es el de Estados Unidos en 1994? Creo que por todo lo que pasó. O sea, teníamos un Brasil que era el gran Brasil, el Italia del... Tampoco fue un gran mundial, ¿eh? No, pero para mí... Para mí un día memorable fue el 2014. Quizás porque aprendí... Yo te digo que 98 en cambio Francia 98, excelente es la mejor Dime, o sea, historia. no sé, pero tú lloraste cuando eliminaron a Paraguay, yo lloré. también. No, de eso ya es demasiado. hecho, En el gol de oro, que no de hecho, jugó. claro, no muy bien que no haya habido. Lo entrevisté a Chilaver y le pregunté al respecto, porque Claro, también Chilaver, uno de los Chilaver. o sea, mi primer gran recuerdo de la desolación, Gran o sea, defensor de la derecha. por del cierto. dolor. No pude poner todo lo que dije.
Qué grande. Uno de los primeros recuerdos de la desolación de la derrota del fútbol es esa eliminación de Paraguay. Y yo tengo en la cabeza a Chilavere levantando su mente. O sea, sí, no lloré, pero tengo en la cabeza ese recuerdo del tipo. No, el mismo mundial cuando Argentina es eliminada por Holanda, después de que el Partido Polito Ortega le espectacular. el gol de Bergkamp, que es un golazo también, Sí. Gran jugador en cuartos de final, si no me equivoco. Ese partido. Cuartos de final. Me acuerdo, un sábado por la mañana. ¿Te acuerdas? Sí, estaba Clarito. con mi papá en el cuarto del. Sí. Increíble. Yo creo que ya estamos llegando a la parte final de nuestro conversatorio y perdón, me quisiera ir sin preguntarles o dejarles la pista abierta de que nos den un último mensaje sobre, puede ser Maradona, el fútbol o la incidencia que tiene esto en la sociedad de Ecuador. Bueno, yo quisiera decirle a la gente que todos los que son famosos o que tienen un nivel de conocimiento, ya sea que lo hayan buscado o no, como tú bien lo señalaste con Ronaldinho, que dijiste, bueno, él llegó a ser un gran futbolista y quizás no lo buscó y dijo, ¿sabes qué? Yo me cansé. Pero yo pienso que es una gran oportunidad que no se le presenta a mucha gente que quiere influir en el que no puede. Y yo creo que los que tienen la oportunidad de hacerlo tienen un compromiso, ya sea que lo hayan adquirido o no, o sea que lo quieran o no lo quieran. Yo creo que todas las personas que tienen esa fortuna de ser seguidas y de ser ejemplo, deben acoger ese criterio y simplemente tratar de dar un ejemplo. ¿Qué es lo que pienso que podemos tener de Maradona, que es un tipo que no tuvo las condiciones correctas para poder salir bien? Pero tenemos muchos otros ejemplos que sí lo hicieron. Entonces creo que mi mensaje sería ese, que todos pues, los que tienen esta oportunidad de liderar, de dar un ejemplo, de que la gente lo siga, pues de que sigan, que den un buen ejemplo, que busquen ayuda, que se busquen las oportunidades para poder ser dirigidos. Eso es lo que me gustaría decir. José Carlos. Par de cosas. La primera es que sean un poquito más críticos en general, o por lo menos analizadores de. Yo creo que un gran problema es que somos muy poco cuestionadores, no sé, internos. No digo que salgan a las redes, porque acá es difícil, pero a las redes, para gritar cualquier cosa que tengan en la cabeza, pero por lo menos a nivel interno, sean más analistas de ciertas situaciones. Y bueno, yo vivo del fútbol o por el fútbol, así que digamos que me conviene que la industria sea lo que es y tenga una perfección tan grande. Pero también creo que en ocasiones permitimos cosas que no deberíamos permitir, que al final está relacionado con patrones de a estos líderes o a estas referencias no las toquemos porque están por encima del bien y el mal. Yo creo que nadie está por encima del bien y del mal, lo que no significa que debamos ir a juzgar a cada uno por lo que es, pero entender sí que eso, que nadie está por encima del bien y el mal, y en todo caso si yo quiero entenderlo, lo entiendo con sus errores, pero marco sus errores, no es que no los tiene, porque si no, es como, no sé, se vuelve fácil vivir en un mundo de todo pasa y a mí nada me molesta, porque como él me cae bien, por todo es lo que me representa, entonces todo está bien, y no pasa nada, o no debería ser nada. Entonces, ¿tú crees que nos hace falta quizás ser más atentos, más Creo críticos? que debemos tener un poco más criticidad. Insisto, no para que sea un escándalo de ir a trasladarlo a todos lados. A veces sí pasa, pero sí ser un poco más críticos del entorno. Y a partir de esa criticidad, que significa involucrarte en aspectos importantes, creo que hasta como país nos iría un poquito mejor. Ojalá que sí. Alejandro, por supuesto, también adelante. Muchas gracias. Yo creo que cualquier cosa que genere idolatría debe merecer un cuestionamiento, como dice Juan Carlos. De hecho, recuerdo algo que no tiene nada que ver con el fútbol, tiene algo que ver con la música, que también genera el mismo nivel de idolatría y pasiones elevadas como el fútbol. Recuerdo una época en la que Axl Rose, vocalista de Guns N' Roses, usaba una camiseta que decía "Mata a tus ídolos". Justamente con una intención en la que para mí la lección era aprender a humanizar a la persona detrás del talento. Y estamos hablando de un tipo que es un divo por donde va. Creo que se da los dientes sabiendo que es mejor que el resto. Sin embargo, mi lección con eso es aprender a justamente a ver el ser humano detrás del talento y entender que no deja de ser una persona que se puede equivocar, que puede cometer errores, pecados para algunos, y aprender a tolerar hasta cierto límite, porque hay un punto en el que donde eso comienza a hacerle daño a alguien, como por ejemplo afiliarte a un gobierno totalitario, ya es un cuestionamiento que tienes que decir hasta aquí llego y no puedo apoyar eso.
Entonces, sí creo que hay que entender también los matices en los cuales uno puede decir, sabes que esto es fútbol, esto me entretiene, porque al final del día, si no eres jugador, te entretiene el fútbol, no puedes decir nada más a menos que seas, como por ejemplo, un comentarista deportivo que tiene que vivir el fútbol, ¿verdad? Y con eso entender las grandes diferencias y también entender que sabes que es entretenido, qué gran partido o qué gran jugador estadísticamente tiene este talento, pero no dejarle pasar justamente o hacerte la vista gorda las cosas que pueden sembrar un mal ejemplo a la sociedad. Más allá que sea este líder natural, emergente, que cambie las reglas, siempre cuestionarlo, porque al final del día no son superiores a nadie, siguen siendo humanos, siguen siendo propensos a equivocarse, y eso nos debería permitir entender que un gran talento debería obligarnos a tener una responsabilidad con la sociedad. Como Peter Parker y Spider-Man. Como el tío Ben y Spider-Man, así como Miguel Ángel lo dijo. A mí me gustaría quedarme con lo que mencionó José Carlos sobre que nadie está más allá de bien y mal. Creo que a todos, como sociedad, nos falta un poquito más de ser críticos, de poder analizar, de poder quizás tener este tipo de espacios en donde pongamos sobre la mesa una cuestión polémica y podamos debatir o podamos conversar sin aire de superioridad, sin querer pegarse uno al otro, simplemente conversar el tema, porque aquí creo que nosotros tenemos nuestras opiniones personales, no podemos decirles a ustedes, ¿saben?, que juzguen al demonio que fue Diego Armando Maradona, juzguen al Dios que fue Diego Armando Maradona, pero lo que podemos decirles es, háblenlo, discútanlo, busquen esa manera dentro de ustedes de cómo ser más críticos sobre el tema, porque al menos como conclusión acá no encontramos una diferencia entre el arte y el artista, sino todo como uno solo, una persona que fue un gran profesional en su campo, pero que fue una persona con demasiados fallos que repercuten y que son muy serios para cualquier sociedad del mundo. Más allá de eso, pongamos este tipo de mensajes sobre la mesa, discutamos, conversemos y busquemos que el fútbol, la política, no sean temas que nos separen, sino sean temas que nos unan a querer ser un poquito más conversones, que nos unan a poder quizás encontrar el punto medio, buscar el balance entre uno y el otro, y con eso poder llegar a conclusiones, entablar relaciones y así quizás ir construyendo poco a poco desde distintas aristas del fútbol, desde el marketing, desde las leyes, un país mejor, porque a la larga todos somos uno solo y no vivimos en países distintos ni somos comunidades distintas, somos uno solo, así como el fútbol nos une, como la selección nos une. Unámonos en pensar, en ser más críticos en todo lo que hacemos, en lo que se maneja en nuestra sociedad y todo lo que nos rodea. Yo quiero despedirme agradeciéndole a Beerpop por ser nuestra casa el día de hoy. Muchísimas gracias, Johnny, por permitirnos estar aquí presentes y grabar este conversatorio. También agradecer primero a mi co-host Alejandro Vargas por siempre tu agradable compañía. A Miguel, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber colitado, por haberle dicho a tus panas también que coliten. ¡Qué hombre! A José Alberto, quien está con nosotros. No le da nada. Pero muchísimas gracias, José Alberto, cuando lo veas también te apreciamos mucho. Y José Carlos, por supuesto, loco. Muchísimas gracias por estar aquí, por querer conversar. Y ojalá no sea la última vez que tengamos aquí. Creo que en el fondo quieres hablar de política. Quizás no te lo dejan tu profesión, pero qué bueno que te interesen cosas más allá de lo que haces, porque esa larga creo que deberíamos interesarnos todos, independientemente de cuál sea nuestra profesión. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, a todos nuestros invitados que vinieron el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado este programa y que nuevamente los invito a sacar sus propias reflexiones y conclusiones de lo que hemos conversado el día de hoy. Muchísimas gracias y les esperamos en el próximo programa de Rompiendo Paradigmas. Un abrazo. Chao. Rompiendo Paradigmas.